gracias damos a Dios que podemos reencontrarnos en este nuevo año ya, 2021, para continuar compartiendo alguna reflexión en base a la palabra de Dios. Ustedes recordarán que la semana pasada comenzamos a hablar algunas reflexiones acerca del libro de Números. Leímos en el capítulo 6 y ahí hablamos de la bendición sacerdotal. Y queríamos ahora, a partir de este encuentro, mirar por lo menos tres cosas que impiden la bendición de Dios, tal como la leímos en el capítulo 6 del libro de Números. Allí hablamos de que, Jehová te bendiga, te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti paz. En fin, bendiciones que surgen de la mano y de la presencia de Dios. Y ya dijimos un concepto importante el día de nuestra charla anterior, es decir, que el único que bendice es Dios. Nosotros podemos desear la bendición, anhelarla, pero el que la imparte únicamente es Dios. Y a partir de estas charlas, de estos domingos sucesivos, vamos a mirar tres cosas en las cuales el pueblo anduvo y que pidieron la bendición. Vamos a hablar, basados en el capítulo 12, en la murmuración que impidió que el pueblo avance. Vamos a hablar en el capítulo 13 y 14 de la desobediencia que impidió que el pueblo se apropie de la tierra prometida por Dios transitoriamente. Y vamos a hablar del incidente de Números capítulo 16, que es el problema de la rebeldía que impidió que el pueblo adore a Dios. Así que tres situaciones que significaron un retraso para el pueblo y que sírvannos, queridos hermanos, para nuestra enseñanza al comenzar a caminar este nuevo año 2021. Vamos a leer entonces en Números capítulo 12 algunos versículos. Yo invito a que lean todo, para tener todo el contexto de lo que ocurrió en este pasaje de la Biblia. Números capítulo 12, a partir del versículo 1. Dice allí: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Versículo 8, habla Dios y dice: cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. Y pregunta a Dios: ¿por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Dios bendiga la palabra que hemos leído. Por supuesto, reitero la idea que podamos tener una mayor visión de todo el pasaje, leyendo todo el capítulo, que no es extenso, pero sírvanos estos versículos para mirar este tema de tanta importancia al comenzar un nuevo año. Cuando uno mira el libro de Números, los primeros 10 capítulos son instrucciones que Dios da al pueblo a través de Moisés en el tabernáculo allí asentado. Diversas instrucciones para emprender la marcha. Cuando uno mira el versículo 26, el capítulo, versículo 11 del capítulo 10, ahí el pueblo inicia la marcha. Camino de 3 días por el desierto de Sinaí hasta llegar al desierto de Parán. Y todo va bien. Cuando empieza el capítulo 11, ahí empiezan los problemas. El pueblo en marcha comienza a tener problemas. En el capítulo 11 querían comer carne, extrañaban la comida de Egipto. Y esto trajo el enojo de Dios, que los llenó de codornices hasta que se hartaran. Pero además hubo juicio de Dios sobre un pueblo rebelde, caprichoso, que no estaba contento con lo que Dios le daba para su sustento. En el capítulo 12 ocurre esto. María y Aarón, hermanos de Moisés, murmuran contra Moisés. En el capítulo 13 ocurre lo que vamos a leer la próxima semana, cuando los espías enviados por Moisés dan un informe negativo desalentando al pueblo. Y en el capítulo 16, Coré y un grupo de personas que lo seguían intentaron desacreditar el sacerdocio arónico establecido por Dios y ponerse ellos como sacerdotes. Y esto trajo también crisis, juicio por parte de Dios. Así que las instrucciones eran claras, pero al comenzar la marcha del pueblo, comenzaron a ocurrir los contratiempos,
la acción del enemigo. Y quiero, hermanos, decir esto delante del Señor. Cuando el pueblo de Dios marcha, el enemigo no está contento y va a hacer lo necesario para impedir la marcha. Capítulo 11, capítulo 12, capítulo 13, 14 y 16 de Números son ejemplos de maniobras del enemigo para que el pueblo de Dios detenga la marcha. Esto pasó con Israel, pero tenemos que pensar, hermanos, que en nuestra carrera de la vida, año 2021, también habrá diferentes acciones del enemigo para perturbar la marcha de la iglesia antes que el Señor nos venga a buscar. Ahora vamos a mirar lo que pasó en el capítulo 12. Dice la palabra de Dios que hemos leído que Aarón y María hablaron contra Moisés a causa de la mujer de Moisés. La mujer de Moisés era de la tierra de Cus, de personas de tez morena. Y bueno, la expresión de María y de Aarón es una actitud discriminatoria. ¿Por qué tuvo una mujer con estas características? Pero en realidad el problema no era la mujer de Moisés. El problema era la envidia y los celos que animaron a Aarón y a María a tener semejante comentario. ¿Solamente por Dios ha hablado Moisés? Versículo 2. ¿No ha hablado también por nosotros? Pareciera que la que tuvo la delantera en esto fue María, que en definitiva fue la que sufrió el juicio de Dios, quedando leprosa como la nieve. Pero el comentario tiene que ver con los celos y la envidia. ¿Por qué Moisés sí y nosotros no? Qué triste es, hermanos, cuando la envidia gana nuestro corazón. Cuando queremos o apetecemos un lugar que no es para nosotros, que ocupa otro hermano. Y en lugar de orar por el hermano, nos dedicamos a murmurar contra el hermano, pecando con nuestros labios y perturbando la marcha del pueblo de Dios. Ahora fíjense el detalle. Este pecado no permaneció oculto. Dice el versículo 2 que Dios oyó este comentario. A veces parece que nadie escucha ciertas cosas que decimos. Hablamos en oculto, esto es la murmuración, hablar entre dientes, hablar en oculto, para que nadie se entere. Sin embargo, Dios siempre se entera. Hebreos 4:3 dice que todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Todo Dios lo sabe, aún lo oculto del pensamiento y aquello que pretendemos hacer y decir sin que otro se entere. Pero además, siempre cuando hay pecado, el primer afectado es Dios. No afectamos al hermano, primero afectamos a Dios. Nuestro pecado va dirigido a Él primero y no solamente a aquella persona como nosotros a quien queremos perjudicar con nuestro comentario. El primer afectado por el pecado siempre es Dios. Su santidad se afecta. Y lo que ocurre en definitiva es que la comunión se corta. Dice el versículo 9 que hemos leído. Entonces el héroe de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Primer consecuencia del pecado, Dios se fue. Dios no puede permanecer en una situación de pecado. Es como la experiencia de Sansón en Jueces 16, ¿recuerdan? Dice Sansón estando junto con Dalila, su cabello cortó, esta vez saldré como las otras y me iré. Pero Sansón no sabía que Dios ya se había apartado de él. El pecado implica que perdemos la comunión. Lo primero de todo el pecado es que Dios se va. No puede permanecer su presencia con nosotros cuando vivimos en esta condición. La segunda manifestación que tiene el pecado es la manifestación del juicio de Dios. El versículo 10 que no leímos dice que Dios se fue y aquí María quedó leprosa como la nieve. Y el tercer resultado del pecado es que el pueblo no pudo avanzar. Versículo 15. El pueblo no pasó adelante hasta que se unió María con ellas. Esta es una gran verdad, hermanos. ¿Cuán suele pensar que el pecado de uno frecuentemente impide el avance de todos? Esta fue la experiencia a través de este pecado de la murmuración. Uno solo pecó. María, Aarón, nadie más comentó nada. Pero este pecado de uno, o de dos en este caso, impidió el avance de todos. Mis queridos hermanos, ¿cuánto debemos tener con
la manera en que nos manejamos y los comentarios que hacemos. Ahora yo quiero pensar también en este breve comentario, ¿qué hizo Moisés? Dice la palabra de Dios que Moisés no reaccionó. Versículo 3 del capítulo 12. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. No se llenó de ira por lo que le dijeron. Moisés prefirió una actitud mansa, encomendando su causa a Dios. Esto es figura de Cristo, hermanos. Dice en Isaías 53 que el Señor fue como cordero fue llevado al matadero y como oveja muda delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Mansedumbre. 1 Pedro capítulo versículo 21 dice que al Señor cuando le maldecían no respondía con maldición, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Mansedumbre. Fíjese Moisés en Éxodo 32. Cuando el afectado por el pecado era Dios directamente, Moisés se encendió en ira, rompió el becerro, echó a la gente. Hubo en él un celo santo por las cosas de Dios. Pero cuando el afectado fue él, no tomó la misma atribución, sino que dejó que sea Dios quien ordene las cosas y quien se haga cargo de los comentarios que a él le habían hecho. ¿Qué ejemplo, hermanos, para nosotros? Vivimos en un mundo donde la irascibilidad ha crecido en términos exponenciales. Hoy, cualquier situación, por mínima que fuere, desata una tormenta de ira. No tenemos más que mirar las noticias, crímenes, hombres y mujeres quemados, etcétera, etcétera. La irascibilidad está a flor de piel. Sin embargo, acá hay una gran enseñanza de cuál debe ser mi reacción cuando soy yo el afectado. Gálatas capítulo 5 habla del fruto del Espíritu y dice, entre otras cosas, que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza. Dios nos ayude, queridos, para tal como hizo Moisés, no hacer más grandes las cosas de los que ya son y encargar nuestro tema básicamente a la persona de nuestro Dios. Ahora yo quisiera mirar, y termino con esto, ¿qué enseñanza tenemos nosotros para la iglesia con este tema? Filipenses 2:14 dice, haced todo sin murmuraciones ni contiendas. Santiago 3 nos previene contra el mal uso de la lengua y dice, he aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y agrega a Santiago en el capítulo 4, versículo 11, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. No es la murmuración un problema actual. Ya en la iglesia primitiva existía este flagelo que es el mal uso de la lengua. Dice Efesios 4, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales. Y dice Colosenses en su carta, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para saber cómo responder a cada uno. Dejemos que el dominio de nuestras palabras sea del Señor. Los evangelios muestran a Cristo padeciendo la murmuración. San Lucas 15 dice, murmuraban de él, diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. San Juan capítulo 6 dice, murmuraban de él los judíos, porque ha dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Miren, Cristo padeció la murmuración. Es posible, hermana y hermana, que a lo mejor vos o usted tengan que padecer la murmuración. No lo descartamos, pero sea nuestra reacción una reacción santa, encomendando nuestra causa a Dios. Y sepamos que este pecado, esta mala lengua, este mal uso de la lengua, impide que todos avancen. A veces en la iglesia no hay bendición, y hay hermanos que trabajan y que se esfuerzan, pero parece que no pasa nada. Y bueno, tal vez lo que pasa es que estamos dejando que la murmuración, como reguero de pólvora, corra y afecte a los santos en la congregación. Números capítulo 12 debe amonestarnos a vos y a mí, querido hermano y querida hermana, para que en este año 2021 sepamos usar sabiamente nuestra lengua. Y recordemos, el pecado de uno frecuentemente impide el avance de todos. Pasó con el pueblo. Recién cuando María fue limpia, habiendo orado Moisés por ella, fíjense el detalle, el ofensor
el ofendido, perdón, ora por el ofensor, habiendo orado por ella, recién el pueblo pudo continuar la marcha. Somos un pueblo en marcha, hermanos queridos. No dejemos que la murmuración afecte una normal marcha y el tratamiento de las bendiciones que Dios tiene para nosotros en este año 2021. Que Dios bendiga su palabra